En el proceso de formación del tejido nervioso se genera un sistema altamente organizado capaz de proporcionar al nuevo ser una eficiente red de comunicación con capacidad adaptativa y con la peculiaridad de responder autónomamente a estímulos físicos y químicos. El sistema nervioso central permite integrar y controlar las diferentes funciones del organismo. La centralización de la información es uno de los principios básicos de la organización de los seres vivos, y dicho sistema nervioso es el encargado de asumir tales funciones. Un entendimiento básico de la neurología del sistema nervioso ayuda a comprender de mejor manera las intrincadas interrelaciones de los distintos componentes del sistema nervioso central. Y para poder entender y comprender un poco más acerca del tema, es necesario que abordemos algunos conceptos importantes para poder comprender de forma apropiada el funcionamiento del sistema nervioso, como las partes de la corteza cerebral, las partes del cerebro y cómo se relacionan y los tipos de neuronas. Las partes de la corteza cerebral. Se conoce como sustancia gris y cubre el 2% del cerebro humano. Gracias al funcionamiento correcto de la corteza cerebral, los humanos tenemos la capacidad de percibir aquello que nos ocurre y nos rodea. También la capacidad de imaginar, pensar, tener capacidad de juicio, decisión y finalmente la capacidad de entender y producir el lenguaje. Son muchas partes en las que se divide la corteza cerebral, y poder abordarlas todas haría más extensa esta presentación, así que mencionaremos algunas de las áreas más importantes. Áreas motoras. Son las encargadas de los mecanismos cerebrales asociados al movimiento corporal. Se sitúan en el lóbulo frontal. Dos de estas serían el área motora primaria y el área del lenguaje de Broca. Áreas sensitivas. Se encargan de recibir la información de carácter sensitivo como la vista, el olfato, el oído, el tacto, el sabor, etc. También se puede dividir en dos áreas sensitivas diferentes. Área sensitiva primaria, la cual posee conexiones directas con los receptores sensitivos periféricos, y el área sensitiva secundaria y de asociación, la cual recibe información desde distintas áreas del encéfalo. El objetivo de esta área es crear patrones de reconocimiento y conducta mediante la asimilación de información sensorial. Bueno, y finalmente las áreas de asociación son aquellas que hacen posible la existencia de las funciones mentales más complejas y abstractas, tales como los mecanismos de memoria y cognición, el dominio de las emociones, la capacidad de razonar y la voluntad. Además, también tienen influencia en el desarrollo de la personalidad y la inteligencia. Para poder abarcar y profundizar más en el tema, explicaremos de forma resumida las partes del cerebro y cómo se relacionan entre sí. El cerebro es el encargado de controlar y regular las funciones del cuerpo. Está dividido en 7 partes y esas a su vez se dividen en otras partes. Por el momento mencionaremos algunas de las más importantes. Lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital, lóbulo temporal, tallo encefálico, cerebelo, telencéfalo y el diencéfalo. El lóbulo frontal es una estructura anatómica situada en la parte más frontal del cerebro, es decir, más cercana al rostro. Algunas de sus funciones son el metapensamiento, que es la capacidad para pensar en abstracto sobre las cosas que solo están presentes en nuestra imaginación. Gestión del trabajo y la memoria, planificación, control de la propia conducta y la cognición social. El lóbulo parietal es la parte del cerebro que se ubica justo detrás del lóbulo frontal. Son varios los procesos que llevan a cabo las neuronas del lóbulo parietal, pero se puede decir que las más importantes son 3 clases de procesos. La integración y el pensamiento de la información sensorial, el pensamiento de la información simbólica, donde se ubican los procesos relacionados con el lenguaje y su utilización, y el pensamiento de la información numérica, que es algo básico para poder contar y realizar operaciones matemáticas. El lóbulo occipital es uno de los lóbulos cerebrales más pequeños y ocupa una pequeña porción de la parte trasera del encéfalo, entre el cerebelo, el lóbulo temporal y el lóbulo parietal. Una de sus principales funciones es el procesamiento de la información proveniente de las retinas. El lóbulo temporal está ubicado en la parte lateral inferior del encéfalo, aproximadamente a la altura de los oídos. El tallo encefálico se ubica en la base del cerebro y controla las funciones como el ritmo,
cardíaco, la digestión, la respiración, entre otras. Adicional a esto, conecta el cerebro con el resto del cuerpo por medio de la médula espinal. Este mismo tallo encefálico se divide en bulbo raquídeo, protuberancia y mesencéfalo. El cerebelo es el que se encarga de mantener el equilibrio, la postura y está implicado en el movimiento de todo el cuerpo. Se ocupa de que los movimientos sean realizados de manera coordinada y precisa. El telencéfalo es la parte del cerebro que es más fácil de ver a simple vista, ya que ocupa la mayor parte de la superficie del encéfalo y sus componentes son la corteza cerebral, los ganglios basales y el sistema límbico. Las neuronas son células nerviosas que se encargan de recibir y emitir señales eléctricas que se interconectan, formando redes de comunicación que transmiten señales por distintas zonas del sistema nervioso a través de impulsos nerviosos. Un dato interesante es que aproximadamente en el cerebro humano existen entre 80 y 100 millones de neuronas. No todas las neuronas son iguales, ya que existen varios tipos de estas y existen distintas formas de clasificarlas. Según algunos criterios se pueden mencionar algunos tipos de las neuronas, pero si llegamos a mencionar todas haría más larga esta presentación, así que sencillamente mencionaré aquellos criterios por los cuales se han clasificado las neuronas. Entre ellos encontramos según la transmisión del impulso nervioso. Habrían dos tipos de neuronas, neuronas presinápticas y neuronas postsinápticas. Otra clasificación sería según su función, donde encontraríamos neuronas sensoriales, neuronas motoras e interneuronas. Según la dirección del impulso nervioso, neuronas aferentes, neuronas eferentes, y también encontramos según el tipo de sinapsis que se tenga, neuronas excitatorias, inhibitorias y moduladoras. En nuestro sistema nervioso existen varios tipos de neuronas que se adaptan y se especializan según sus funciones para que todos los procesos mentales y fisiológicos se puedan ir desarrollando en tiempo real. Así que es muy importante poder llegar a comprender cada uno de estos conceptos y abordarlos más, poder llegar a entenderlos de forma más explícita. Por el momento no los podemos mencionar, ya que se haría mucho más extenso todo lo que estamos hablando. Ya para finalizar me queda decir que el encéfalo es un órgano tan complejo que no se puede explicar todo lo que se relaciona con él en un video tan corto como este. Solo me queda decir que tenemos que indagar e investigar todos los misterios que están escondidos en nuestro cerebro.